Bueno, vamos a comenzar acá, ahora sí, en la primera epístola a Timoteo, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es una salutación que está dando ¿quién? Pablo a Timoteo. Lo está llamando ¿qué? Verdadero hijo en la fe. Mire que una de las cosas que Dios está demandando de nosotros es la fe. Efesios 4:12, para que todos mediante el conocimiento de la fe alcancemos ser ¿qué? Perfectos, para alcanzar ¿qué? La estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Así que es por la fe. El vínculo que nos une con Cristo es la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Cuántos de ustedes tienen fe para caminar sobre el agua? ¿Cuántos de ustedes tienen fe como la mujer del flujo de sangre? Hasta que no tengamos una fe perfecta, hasta que no entendamos que debemos creer, de que debemos mirar las cosas que no son como si fueran y que han sido dadas con tal certeza, no estamos en el vínculo de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, dice la palabra de Dios. Todo esto es en fe. Confesamos a Jesucristo nuestro Señor en fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios y que en Él está la salvación de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que el Señor nos quiere decir esta noche. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El hermano estaba instruyendo a otro varón de Dios, un hombre de fe. ¿Por qué este tema esta noche? Porque tengo que advertirles algo que dice la palabra en el siguiente versículo. Hermanos, el vínculo de la fe tiene que ser perfecto en cada uno de ustedes, hermanos. Si no hay fe, estamos viniendo a la iglesia por nada. Si usted viene a la iglesia, tiene que venir creyendo, tiene que abrir el entendimiento, recibir la palabra, y la palabra que es implantada al Espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu mismo de la palabra que es Cristo, provoque en ti una transformación, un cambio, y que te haga ver, que te haga reconocer, que te haga manifestar en ti esa palabra precisa, especial, que las personas necesitan cuando están en medio de una tribulación, en medio de un problema, de un accidente, de una pérdida, de una escasez o de un problema X y cual fuera. Necesitamos venir a la iglesia en fe, creyendo que Dios va a hacer algo con cada uno de nosotros. Porque si usted viene a la iglesia y no viene con fe, esa palabra para nada le va a aprovechar. Pero cuando usted viene a la iglesia en fe, va a pasar algo. Usted viene a la iglesia en un estado, pero se va renovado en otro estado diferente. Porque la palabra provocó un crecimiento en ti. Porque la palabra trajo claridad a tu vida. Así que si no tenemos fe, estamos en la posición de Tomás. ¿Y cuál era la posición de Tomás? Que tenía razonamiento y que andaba pensando todo el tiempo y midiendo y haciendo diferencias. La fe no es razonamiento. La fe no es un cálculo. La fe es una certeza, como lo dice la palabra, una convicción de que lo que tú oíste, recibiste, de lo que tú confesaste, vas a obtener.
es necesario que los hombres de Dios en este tiempo, en este postrer tiempo, se muevan en fe. ¿Por qué razón? Por la siguiente. Presten atención. Dice, vamos al 3 un momento. Mira lo que le dice al hermano: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hoy vemos la mayoría de iglesias que están sumergidas en algo que se llama fanatismo. Vemos iglesias que están sometidas a la religiosidad, pero vemos iglesias que están funcionando bajo el mentalismo y bajo la colectividad emocional. Cristo Jesús quiere que entienda que es en Él a quien tú tienes que creer, a su palabra, y que en Él está la esperanza y que Él es la salvación para ti y para toda la humanidad, para todo aquel que en Él crea y le confiese como Señor y Salvador. ¿Por qué le digo esto? Porque en muchas iglesias se está practicando cosas que son abominables a Dios. ¿Cómo qué, pastor? Una de estas que vemos hoy por hoy, la gente brincando, dando botes en los pisos, haciendo cosas, pegando gritos y alaridos. Y estas cosas no son de Dios. Porque el hombre que alcanzó madurez espiritual vive en una continua paz en su interior. El hombre que logró conectarse con Dios vive en paz. Y cuando uno vive en paz, es cuando viene el momento de lo que el Espíritu, por causa de que entraste en el Espíritu, en la conexión del Espíritu, viene la añadidura espiritual, que es el conocimiento de Dios y que es la sabiduría de Dios sobre el hombre para ministrar la vida del hombre a través del consejo de Dios, a través de la palabra de Cristo. Así que Cristo muere en la cruz y venció a Satanás y todos los demonios, y todos quedaron pisados bajo la planta de los pies del Señor. Y digan conmigo: y de nosotros, la iglesia. Así que los que andan endemoniados y andan haciendo piruetas y haciendo un montón de cosas que los empujen para que se caigan y todas esas cosas, eso es colectividad, eso es mentalismo, eso es fanatismo, eso no es de Dios. Y mi deber es advertirte que si no se enseña lo que hay que enseñar, la iglesia va a tener un problema, porque digan conmigo: Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. Pero vamos a decirlo todo: Cristo está viniendo. Y a mí me preocupa porque hay muchas congregaciones pensando, escuchen bien, porque esta revelación me viene por el canal de la revelación ahora, por el discernimiento, y me hace el Espíritu decirles algo muy importante. Una cosa es moverse en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, que produce una rotunda paz en el interior del ser, y otra cosa es moverse en el espíritu de la serpiente. Y el espíritu de la serpiente es todo aquello lo cual Dios prohíbe. No comerás del fruto del árbol que está prohibido. ¿Cuál es ese? De la ciencia del bien y del mal, porque entonces morirás. Y cuando la gente no ha entendido qué es hacerse uno con Dios, entrar en una conexión con Dios, en quebrar las rodillas, en humillarse, en hacerse humilde para que Dios pueda manifestarse, rompiendo el vínculo del corazón y despojándose de todas las cosas, hasta que tú no hagas esto, no vas a encontrar una unidad perfecta con Dios. No va a haber una manifestación. Voy a decirles para confirmarles por la palabra. La mayoría de los profetas, cuando Dios les habló audiblemente, cuando Dios los levantó o los llamó, o cuando Dios se quiso manifestar a uno de ellos, ellos no estaban en un escándalo. La mayoría estaban durmiendo, ¿sí o no? Dice la palabra. Muchos estaban en reposo y otros estaban tranquilos. Entonces yo no entiendo cómo es que muchos que están en una verdulería, en un escándalo, dice: Dios me dijo. Para que tú puedas escuchar a Dios y la voz de Dios, usted tiene que estar en una completa paz en tu espíritu y en un gozo dado por el Espíritu de Dios. Ese aplauso que sea para ti.
¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque yo no quiero que muchos se pierdan. Porque muchos que no tienen el llamado de Dios y no han logrado conectarse con Dios ni escuchar a Dios, andan hablando y que en lenguas, y hablan en lenguas desordenadas y dicen un montón de cosas. Sí se puede hablar en lengua cuando viene la lengua por el Espíritu y tú hablas lengua, pero cuando Dios hace algo, lo hace coordinado. ¿Lo hace qué? ¿Lo hace qué? En disciplina. Perfecto. Si trae el don de lengua, también trae el don de interpretación. Y si no hay uno que interprete, cállese, como dice la palabra, y hable en lengua para el Espíritu, pero hable ahí sin hacer escándalos. Así que cuando el diablo fue vencido en el madero de la cruz, porque la cruz, la sangre de Cristo lavó el pecado de la humanidad, los demonios quedaron ¿a dónde? Bajo la planta de los pies. El que se deja endemoniar o el que anda endemoniado es porque hizo invocaciones, porque tiene pactos, porque hizo conjuros e invitó al demonio, al diablo, a quien invitó a entrar en su casa. Y esas personas hay que liberarlas verdaderamente. Pero yo no puedo aceptar que un cristiano que supuestamente haya recibido a Jesucristo y se haya bautizado esté siendo poseído, cuando el Espíritu Santo ya puso un sello sobre él, y esto es propiedad de Cristo y es ciudadano del reino de los cielos. Entonces tenemos que aclarar las cosas, porque Cristo está viniendo. Y yo no digo esto para provocarte ni molestarte, sino para que estés entendido, y si hay cosas que están mal, le pidas perdón a Jesucristo y comience a hacer las cosas bien según lo que dice la palabra de Dios, para que puedas irte en el arrebatamiento. Porque lamentablemente es que una persona conozca la palabra de Dios y no se vaya en el arrebatamiento y tenga que quedarse y pasar por una horrenda y gran tribulación. Y el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces tiene que pasar por una persecución, por una gran calamidad, por una destrucción. Vas a tener que vivir el efecto de los 4 jinetes. Y esto es terrible. Entonces, mis hermanos, pensemos bien y dejemos de jugar a la iglesia y vamos a convertirnos. Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a velar, a orar y a ayunar. La iglesia de este tiempo no está ayunando. Y si usted observa en la Biblia, los profetas y la mayoría de los hombres santos ayunaban y oraban. Y Jesús dice, a este tipo de demonios solamente se echa fuera con ayuno y oración. Y si queremos verdaderamente ser exitosos y estar preparados, debemos ayunar, orar y velar. Dígale al que está a su lado: ayunar, orar y velar. ¿Por qué razón? Porque Cristo está viniendo. Sigamos ahora. Versículo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Aquí viene, escucha. Esto es muy profundo lo que dice el amor nacido de corazón limpio. Cuando yo oigo del amor nacido de corazón limpio, me dice a mí que es un amor que no es un amor apasionado, no es un amor intencionado, no es un amor desenfrenado como el que viven los hombres y las mujeres, sino es un amor que trasciende, que va más allá de lo natural, o sea, un amor que es sobrenatural. Veamos por qué. Cuando habla de corazón limpio, es que el corazón ya tuvo que haber sido renovado, transformado, estar perfecto. Porque cuando un corazón está vinculado, cuando un corazón tiene apegos en el corazón, y cuando tiene pecado y concupiscencia en el corazón y todavía hay maldad y rapacidad, ese amor, ese corazón no puede ofrecer un amor verdadero, un amor del cual Dios me está hablando, un amor del cual yo tengo que llenar mi vasija, mi casa, para poderlo ofrecer a quien no lo tiene. Así que el que no tiene un corazón limpio, no tiene un corazón nacido en el verdadero amor, no puede ofrecer lo que Jesús el Señor ofrecía a todos aquellos que estaban cansados, agobiados, confundidos y cargados. Mire lo que dice la palabra: y de buena conciencia y de fe no fingida. Este tiene que ser un corazón genuino, una conciencia, un entendimiento abierto
y sin fingimiento. Diga conmigo, un amor real. Un amor real. El que viene de Dios. Y después dice esto: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Se da cuenta? Hoy por hoy tenemos personas que se levantan en los púlpitos y no agarran un contexto, ni agarran un mensaje coherentemente, continuamente, sino que brincan como el saltamonte y crean una propia idea, trastornando la iglesia del Señor. Y es necesario, como se hacía en la antigüedad, abrirse el rollo y leer el contexto, el capítulo y el contexto, incluyendo cada uno de sus versículos, para poder escudriñar y obtener el mensaje en el espíritu que está allí en la palabra, poderlo recibir en el espíritu, en la unidad de la fe. ¿Para qué? Para que se pueda ser revelado lo que Dios tiene guardado en la palabra para ti y para todos los que la buscan en espíritu y en verdad. Ahora, mire lo que dice acá, versículo: queriendo ser, mira, de algunas cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces yo le digo al pueblo de Dios, porque es pueblo de Dios, están en una búsqueda, están buscando a Jesús, quizás estén haciendo las cosas mal porque no han tenido un pastor que los guíe a fuentes de agua viva, tal como Jesús guiaba a sus discípulos, tal como la palabra de Jesús, haciendo lo que dice, nos guía a ríos de agua viva. Cuando hay pastores como este tipo, cuando hay guías espirituales que no enseñan la palabra como tal, las personas son confundidas, son trastornadas y sin tener conocimiento hacen todas estas cosas que se están manifestando en la mayoría de iglesias. Y es terrible, mis hermanos, porque se puede quedar el guía y todas las ovejas allí cuando venga el Señor a levantar su iglesia. Así que hay una alerta. El tiempo se está acabando. Busquen la palabra. Pídale al Espíritu Santo que te revele la palabra y no caiga en el mentalismo, no caiga en la colectividad, no caiga, oiga, en la influencia emocional, mental y colectiva que producen los hombres con sus vanas palabrerías. Esto es tremendo, porque la palabra de Dios habla. Yo no tengo nada que decir de mí, todo está escrito. Yo lo que tengo es que servirla y escudriñarla para que el pueblo de Dios sea alimentado. Y el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, que es el que trae el entendimiento, que es el que da el crecimiento, haga en cada alma, en cada ser, lo que Él viene a hacer cada vez que abrimos un servicio, levantamos las manos al cielo y pedimos a Dios Padre que derrame el maná sobre cada uno de nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Versículo 9. Conociendo esto, oiga, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Escuchen, la ley era necesaria para poder corregir el pecado de la humanidad. Era necesaria que los hombres tuvieran que una estructura, tuviesen que unas ordenanzas, tuviesen unos mandamientos para que hiciesen y no para que viviesen como cabras y para que cada quien hiciese como le venía o le viniese en gana. Dios es un Dios de orden y Dios quiere que cada uno de nosotros nos capacitemos. Dios llama y capacita, Dios llama, capacita y revela. Dios llama, capacita, revela y declara, demuestra, denota un ministerio, un propósito en cada alma, en cada hombre y en cada mujer. Y es necesario que cumplamos con el proceso. Lo primero es salir del pecado. Lo primero es reconocer que estamos haciendo las cosas mal y guiarnos por la palabra de Dios. Y guardar los mandamientos es algo que nos hace rectos, aprobados. Es algo que nos prepara para poder recibir la naturaleza,
para que la naturaleza divina que está en nosotros se manifieste y el Padre y el Hijo puedan venir a morar con nosotros, para que Jesucristo se manifieste a su vida, para que la investidura de lo alto, que es el Espíritu de Dios, se manifieste en tu vida. Por eso era necesario que la ley llegase, porque era necesario pasar por un proceso. Cuando ya nos hacemos espirituales, cuando ya nacemos de nuevo, cuando ya tenemos el sello de Dios en la frente, somos espirituales. Pero para ello debemos tener una conexión con Dios, una comunión perfecta con Él. Entonces podemos exhortar y amonestar todas las cosas. Porque los que están por debajo de la ley están en el pecado. Pero los que ya no están en la ley viven en la unidad del Espíritu. Entonces esto es algo que muchos no entienden. Y se creen muy espirituales, pero andan en la serpiente. Andan en la carne. Andan en lo carnal, emocional, pasional y sentimental, creyendo que está adorando a Dios en el Espíritu. Así que, iglesia, pueblo de Dios, cualquiera que escuche este mensaje entienda que hacerse uno con Dios va mucho más allá de lo que ha pensado tu mente y tu corazón. Tienes que ser limpio, de corazón puro, con un amor no fingido, y tiene que verdaderamente, escúcheme, haberse manifestado el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en tu vida, para que luego tú seas llevado a la obra del ministerio tal como Dios te llamó, para obrar y hacer conforme su voluntad. Mire lo que dice la palabra después. Así que los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, hay muchos que vienen al altar, hermano, y entran como si entraran en un mercado. El altar es un lugar donde se predica la palabra de Dios y donde se clama por la presencia, la santidad de Dios. El lugar debe ser santo. Y tenemos que ser decorosos. Y tenemos que ser, escúcheme, prudentes. Tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio, por causa de los que aún no están maduros. Y mire lo que dice la palabra. Dice: desobedientes, impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, ¿ve que profanan? Para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Así que mire lo que dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Ve? El hombre de Dios verdaderamente hace lo que la palabra de Dios dice y comienza a ser un ser uno con Dios. Un hombre de Dios comienza a caminar en paz. Un hombre de Dios cumple con las ordenanzas, con los estatutos, con lo que Jesús dio para hacer como hombre de Dios, para dar un testimonio delante de los hombres, para ser administrador de la gracia divina de Dios y para administrar los secretos de Dios delante de los hombres. Así que, mis hermanos, esta noche yo quiero refrescarles. No estoy diciendo nada nuevo y todo lo que estoy diciendo está escrito. Necesitamos verdaderamente ser santos. Necesitamos verdaderamente caminar en la unidad del Espíritu. Necesitamos verdaderamente ser irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, tal como Jesús dice que Él viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas, y dando gritos, bailoteando, porque ahora toman una adoración y una alabanza y se ponen a bailar como si estuvieran en el mundo. Yo sé que podemos adorar a Dios, y adorar a Dios significa una ofrenda de corazón. Adorar a Dios con los labios, levantar las manos al cielo y adorar a Dios y entrar en un canto que viene desde el Selah, desde el alma, a través del verbo. Eso es una adoración genuina. Pero cuando comenzamos a adorar y comenzamos a bailar como si estuviéramos desembocadamente en el mundo, eso no es de Dios. Cuando un judío se para en el muro de los lamentos a adorar a Dios, va haciendo su plegaria, va haciendo su oración y mueve su templo de esta manera, o se para de esta otra y se mueve de esta manera.
Algunos pegan la cabeza al muro, los lamento, porque a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, en cuerpo, alma y espíritu. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entre estos tres también entra el templo. Tú puedes moverte, pero de una manera conforme el espíritu te da para hacerlo. Pero si te estás moviendo como te movías hace 5 o 10 años cuando estuviste en el mundo antes de confesar a Jesús, usted tiene un gran problema. Usted no ha sido convertido. Escúcheme bien. Usted no ha entrado en una comunión verdadera con Dios. Usted no ha tenido una relación verdadera con la palabra. Y esto es duro lo que les estoy diciendo. Necesitamos cambiar esta actitud. Cristo está viniendo. Vuelvo y le repito, ya lo he dicho muchas veces desde que comencé. Cristo está viniendo, fuera malicia. Escucha la palabra. Concéntrate en la palabra. Entonces mire lo que dice la palabra: todos los que son mentirosos, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina de Dios, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Eso dice el hermano. Escúchame, para estos que se opongan a la doctrina de Cristo, diciendo no es así porque el Espíritu de Dios me dijo así, usted está equivocado. A usted lo está confundiendo el espíritu de la serpiente. Y el que tenga oídos entienda lo que le estoy diciendo. Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios es llevado a toda verdad, a toda revelación, a toda justicia. Vive sometido a la voluntad del Padre. Vive en el Espíritu, por lo tanto, escuche, el alma se sujeta a la voluntad de Dios que está en el Espíritu, y el cuerpo se sujeta a la voluntad del alma que está en comunión con el Espíritu. Si no estamos así, comience a revisar. Y si usted está en un lugar donde no le están enseñando una sana doctrina, tenga cuidado. Salga de ahí si no hay palabra, porque va a venir Cristo y usted se va a quedar. Así que, mis hermanos, les digo esto en el nombre del Señor, y no con la intención de asustarlos, sino de decirles que Cristo está viniendo. Y que tienes que ver si ya el grano está maduro. Si usted está maduro allí en el corazón, si usted está entendido, si usted alcanzó un nivel espiritual que le da la ecuanimidad y la coherencia que tiene en el Espíritu, cuando verdaderamente alcanzaste lo que Jesús prometió. En fe agradamos a Dios, y en santidad veremos al Señor. No es de otra manera, mis hermanos. En el mundo andamos. Sí, pastor, ¿cómo hacemos? Pero si vivimos en el mundo. Sí, en el mundo andamos, pero a Él no pertenecemos. Jesús lo dijo, y dijo que nosotros andábamos en el mundo, pero no pertenecíamos a Él. Viene el príncipe de este mundo, vámonos de aquí. Así que Jesús está diciendo algo, y se lo dijo a los hombres y a las mujeres, y se lo dijo a los fariseos también y a los escribas. Mi reino no es de este mundo. Escúcheme, su reino es un reino espiritual. Te dieron un cuerpo para que pudieses experimentar, para que pudieses crecer, para que despertases en conciencia, para que probases qué era venir de vacaciones a este mundo, pero perdiste la información por causa de los primeros padres que se equivocaron. Porque Dios ciertamente nos hizo perfectos, a imagen y semejanza suya, y nos dio sabiduría, dice en el principio. Y luego vino quien corrompió todas las cosas, y el hombre murió espiritualmente. Y lo que usted tiene que echarle mano ahorita es el nacer, es alcanzar, despertar esa naturaleza espiritual que está en ti. Debes fajarte y debes pedirle a Dios que te dé revelación, que te muestre en sueños, en visión, en revelación. Pero si no se lo pides a Dios, no va a pasar nada. Porque verdaderamente tienes que creer, verdaderamente tienes que tener fe en tu corazón que Dios va a revelar el reino de los cielos a tu vida. Y el reino de los cielos se va a manifestar. Porque la palabra lo dice, que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Pero la gente está pidiendo otras cosas. Y Jesús dice, pedid
y el Señor os dará. Pero hay que entender algo: si pides otra cosa que no es para el beneficio, que no es para conocer primeramente lo que es su reino, lo otro no se va a manifestar. Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Denle ese aplauso a Cristo, por favor, porque Él es Dios de verdad, Él es fiel. Ahora confirmemos con esto. Miren lo que dice en el capítulo... vamos a cambiar un momento. Vamos al libro de San Juan Apóstol, segunda epístola, capítulo 1, versículo 4. Dice: permaneced en la doctrina de Cristo. Miren lo que dice. Esto es para confirmar. Eso está antes de Apocalipsis. Dice en el versículo 4. No voy a leer la salutación. Dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere que caminemos? En la verdad, en el mandamiento del Padre. Que todos seamos ¿qué? Una unidad en el Espíritu. Que mediante el conocimiento de la fe seamos ¿qué? Varones y mujeres y varonas perfectos. Para que alcancemos ¿qué? La estatura y la plenitud de Cristo. Para que seamos santos. Dile al que está a tu lado: santos. Porque de esto es que se trata. Tenemos que alcanzar la santidad, porque la santidad se traduce como la naturaleza espiritual, la naturaleza divina que está en cada uno de nosotros. No te dejes engañar más. Mire, si hay algo que te dice que no puedes, reprenda eso. Si usted va a orar y le da sueño y le da flojera, reprenda eso en el nombre del Señor. Si usted va a velar y de pronto te empieza a picar el cuerpo y te sientes, reprenda eso y espera en el Señor, que Dios seguramente cuando ve el propósito, cuando ve tu intención, Él se va a manifestar de una manera muy especial, incluso audiblemente en visión, o te va a sacudir. Entonces cuando tú le vas a decir, como decían los santos: Señor, heme aquí, usted ordene, usted mande. Esto lo podemos alcanzar si verdaderamente amamos al Señor Jesús como Él lo dice: cuerpo, alma y espíritu. Si verdaderamente le damos ese lugar que Él necesita que nosotros le demos, para que las añadiduras en cuanto a lo espiritual, por haber buscado del reino de Dios y su justicia, nos lleve a toda verdad, a toda revelación y a todo principio, a todo lo que tú quieres conocer. Pero antes no va a pasar nada. Así que si sigues pegando gritos, y si te sigues moviendo emocionalmente, y si sigues dando escándalos, tienes un problema de doctrina. Y yo lamento decírtelo y desapuntarte esta noche, pero Dios quiere que verdaderamente seas una persona que estás en el entendimiento, que tienes el conocimiento, que el Espíritu se ha revelado, para que puedas entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Si usted quiere que el don que Dios puso en ti se desarrolle y dé fruto, usted tiene que hacer esto que le estoy diciendo: buscar a Dios verdaderamente primero y no a los hombres. ¿Quién te llamó? El hombre. ¿Quién te llamó? El instituto. Pues tienes un problema, porque cuando tú buscas a Dios verdaderamente, Dios se va a manifestar. Se va a manifestar por causa del llamado que tú estás haciendo, por causa de aquello que está en tu corazón que tú quieres alcanzar. Ahora mire lo que dice: este hermano se regocija porque ha hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y por amor te digo esto, pero que sea un amor sin fingimiento, que sea un amor con un corazón limpio y genuino,
para que entonces se manifieste lo que se tiene que manifestar en medio de la gran hermandad de Cristo. Y este es el amor, ¿ve? Este es el amor verdadero del que estamos hablando. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Pero la gente no cumple con los mandamientos. La gente no cumple con los preceptos de Dios. La gente no quiere oír la voz de Dios y hacer tal como Dios dice. Hay que aprender a ser honesto. Ya no nos podemos engañar más si queremos ser espirituales. Y no podemos engañar a nadie. Tenemos que ser perfectos. Cuando se habla de perfecto, es que tenemos que ser perfectos en su santa voluntad. Pero cuando estamos en este cuerpo y este cuerpo no ha sido instruido, la carne está viciada a hacer inconscientemente las cosas que no debemos hacer. Por eso es necesario orar, por eso es necesario velar y pensar y preguntarle a Dios en qué estoy mal. Espíritu Santo, revélame qué me está faltando, qué tengo que acomodar dentro de mí para que venga la manifestación del Padre y del Hijo y Jesucristo se me manifieste y la sobreporción o la cobertura que viene de lo alto se derrame sobre mí. Si usted quiere algo verdadero, espiritual, bajo la obediencia del Padre, es de esta manera. Esto no lo puedes comprar. Esto no puede decirle a un hombre que le imponga las manos y te lo dé, porque el hombre de Dios puede imponer las manos y orar por ello, pero si tú no te esfuerzas, si tú no lo buscas, esto no se va a manifestar. Y mi deber es decirles esta noche y encorajarlos, templarlos espiritualmente, provocarlos no a ira, sino que en su corazón esté más que un deseo, una determinación de poder conocer que es el Espíritu, entrar en la presencia del Espíritu de Dios, pero sobre todo tener una comunión perfecta por medio de un corazón que está como limpio, genuino, verdadero, honesto, íntegro. Los santos son íntegros. En ellos no hay maldad ni rapacidad. En ellos no hay, escúcheme, nada de esas cosas que nombré en Primera de Timoteo. Ni mentiras, ni adulterios, ni rapacidad. Nada de esas cosas, ni homicidio, ni manipulaciones, nada de esas cosas. El corazón de un santo tiene que ser como el de un niño. Y podemos ser como un niño si empezamos a caminar en la justicia, a hablar verdad y estar en la justicia para poder permanecer en el amor del Padre. Si no es de esa manera, no puede ser de otra, porque esta es la verdadera senda. Esta es la senda antigua del Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Claro, hay un grupo que dice que Cristo no ha venido y Cristo ya vino. Ese anticristo va a aparecer y va a venir a hacer señales y prodigios y va a engañar a todo el mundo. Esto es una parte. Pero hay muchos anticristos de otro tipo también que niegan a Cristo con sus acciones, con sus hechos. Y mire lo que dice la palabra después: mirad por vosotros mismos. O sea, nadie puede ver esto por ti, sino es a través del Espíritu que tú vas a lograr discernir y ver verdaderamente quién es de Cristo y quién no es de Cristo. ¿Ustedes saben por qué Dios nos manda a probar los espíritus? Por la sencilla razón de que es por nosotros mismos que tenemos que ver quién es de Cristo y quién no lo es. Ahora mire lo que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Imagínese si a usted lo han engañado.
Imagínense que usted ha aprendido cosas en un lugar donde tienes un pastor que le dice que si te vas a otra congregación todo te va a salir mal. Imagínate si ese pastor no te deja ir de ahí y te tiene encadenado. Y resulta ser que usted no ha comprobado ni ha confirmado la palabra de Dios y te está dando una mala doctrina. Ese pastor va a entregar cuenta por todas las almas. Pero tú estás a punto de perderte. Cristo está viniendo y tú tienes que enderezarte. Tú tienes que andar por la doctrina verdadera de Cristo Jesús. Y es la santidad. El fin y el propósito de todo llamado en la vida de los hombres es para que nos santifiquemos completamente en el Señor. Está escrito de otra manera, pero parafraseé. El propósito de vuestro llamado es vuestra santificación. No hay otra cosa. Así que mire lo que dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo, tiene el espíritu de la serpiente, que es la que engaña, que es la que confunde. Así que mire a ver en qué congregación tú estás y confirme por la palabra si todo lo que está ocurriendo en ese lugar es de Dios. Hay muchas congregaciones que tienen a Dios y que siguen la doctrina, la sana doctrina de Cristo. Yo no estoy diciendo que no, pero hay muchos indoctos, como dice la palabra en 1 Timoteo, que hablan una cantidad de cosas, una vana palabrería, que en vez de edificar el rebaño de Dios, lo que hace es trastornarlo. Así que, mis hermanos, sean oidores, hacedores de la palabra, pero sobre todas las cosas confirméis la palabra de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Yo le digo esto a la iglesia porque en los hombres de Dios tiene que moverse la gracia de Dios. En los hombres de Dios tiene que sobreabundar la presencia, la gracia, los milagros, la sanidad, la bendición, la restauración, el crecimiento tiene que haber allí, por cuanto la presencia de Dios está ahí, el Espíritu de Dios está ahí, y usted puede ver que esas personas cuando entran eran unas, y cuando ya llevan un tiempo, esas personas han crecido espiritualmente, puesto que el Espíritu de Dios está en ese lugar y Él es el que da el crecimiento. Pero cuando usted ve un lugar donde la gente no crece, donde la gente se queda igual, tenga cuidado. Han pasado 40 años y hay personas sentadas en una misma silla. Y Dios quiere que todo hombre y toda mujer obre. Dios quiere que todo hombre y toda mujer predique. Dios quiere que todo hombre y toda mujer haga su voluntad. Unos ciertamente en una manera mayor y otros en una manera menor, porque no a todos se le dio el mismo don. Y Dios añade los dones y los talentos según la capacidad que pueda tener cada persona. Amén. Amén. Esto está claro, mis hermanos. Ahora mire lo que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los que permanecen fieles. Y usted los ve todo el tiempo ahí. Todo el tiempo firmes. Pase lo que pase, sea lo que sea, ellos están ahí porque sirven a Cristo. Ellos entendieron que el dueño de la obra es Cristo y no un hombre mortal. Ellos entendieron que es Cristo y no que es una organización de hombres, que es una alianza de hombres, no que es un fundamentalismo de hombres, sino que es Cristo, la cabeza de cada varón, que es la cabeza que une todo el cuerpo, y el cuerpo bien concertado así, venimos a ser el cuerpo de Cristo. Denle un aplauso a Cristo porque esto es de Dios. Ahora mire lo que dice, lo que el hermano advierte aquí. Mire lo que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que a ese no lo guía el Espíritu de Dios, sino el espíritu de la serpiente. Ahí se lo guían las concupiscencias del corazón. Ese es un carnal que no ha sido renovado. Ese es un carnal que su espíritu no ha sido edificado según la voluntad del Padre. Y si viene, tiene que
sujetarse a la palabra de Dios. Si de verdad quiere el crecimiento y si de verdad quiere avanzar en lo espiritual, tiene que sujetarse a la voluntad del Padre. Todo el que quiera hacerse uno con Dios tiene que sujetarse, pero para sujetarse tiene que humillarse, tiene que arrepentirse verdaderamente y tiene que buscarlo con determinación, como si fuera lo único, para que entonces pueda despertar aquello que está en él. Porque si hay muchas cosas, está el trabajo, están las mujeres, están los hijos, está el mundo, están las necesidades, olvídase que tú vas a entrar en esta dimensión sobrenatural, porque es solamente dada para los valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Así está escrito y así lo ha dicho el Señor. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios y estamos terminando. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Ve? Toma cohecho con lo que está haciendo esa persona equivocadamente. Yo le digo al Señor todo el tiempo: Padre, manda a este pequeño rebaño las almas que verdaderamente te quieren conocer, para que practiquemos verdaderamente lo que los santos practicaban, para que te buscamos con amor, con fervor, con genuinidad, con corazón limpio, pero sobre todas las cosas que aflore, que abunde aquel mandamiento que está desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y después dice: tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Le habla al hermano, ¿no? Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Otra salutación y una despedida. Así que, mis hermanos, ¿cuántos entendieron la palabra de Dios? ¿A cuántos Dios le habló en este presente eterno maravilloso? Te damos honra, gloria y gracia. Póngase de pie, por favor. Despedimos a la gente de la internet. Un saludo, shalom, Cristo viene.